Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Miguel Montiel y vamos a hablar acerca de lo que es la fisiología del gusto. Y bueno, tenemos que la sensación gustativa también va a estar íntimamente relacionada con lo que es la sensación del gusto. Y bueno, para que esta sensación funcione correctamente o para que se active más que nada vamos a necesitar de algunas sustancias químicas que entren en contacto con este receptor directamente. Eh, bueno, para el gusto dijimos que se va a mantener relacionado con el sentido del olfato y pues para esto se va a influenciar de manera directa lo que es el sentido del olfato con lo que es el sentido del gusto. Porque pues bueno, tenemos que el flujo aéreo retronasal va a aportar información olfativa que va a ser complementaria a la sensación del gusto. Y bueno, hablamos de receptores, va a haber unos receptores específicos que van a aportar esta sensibilidad también a lo que es la cavidad oral, como lo es eh, receptores que se encargan de la sensación térmica, táctil, perdón, propio receptiva y así como pues sensibilidad trigeminal química y esto va a contribuir en lo que es la sensibilidad gustativa. Se puede hablar de lo que es un sistema plurisensorial en el que se van a integrar estas sensaciones gustativas, olfativas y somatoestéticas. En la boca además va a existir una convergencia funcional de lo que son las vías nerviosas de estas variantes sensoriales. La importancia de este sentido, pues tenemos que va a permitir al individuo seleccionar el alimento según los deseos y también va a permitirle al individuo poder rechazar ciertas sustancias que son nocivas para la salud, ya lo veremos más adelante. Dentro de los receptores gustativos tenemos que son receptores que van a estar distribuidas en pues varias áreas de la lengua. Existen también zonas extralinguales dentro de la cavidad oral que podemos también encontrar sensibilidad gustativa como estructuras eh, dentro de estas estructuras tenemos a la epiglotis, el paladar y las paredes de la faringe. Bueno, ¿cuál es la unidad funcional del sentido? Tenemos que la unidad funcional del sentido va a ser una estructura que va a asimilarse mucho a lo que es una cebolla. Bueno, y en el adulto se van a encontrar aproximadamente 5000 botones gustativos y vamos a ver que este botón gustativo va a tener ciertas características como va a estar conformado, ya les dije, como la forma de una cebollita. Podemos observar arriba lo que es el poro gustativo, a unos lados las células gustativas que van a ser las células especializadas encargadas de detectar bueno, sí, las células especializadas que van a ser propias del gusto y dentro de también esto lo que le va a dar estructura a pues sí, a esta estructura, valga la redundancia, va a ser las células de sostén. Como ya les dije, cada botón va a ser constituido por células de soporte o células gustativas. Y bueno, las células de soporte van a formar las paredes de este habitáculo con una apertura circular o poro gustativo. La cavidad también va a estar ocupada por lo que son varios receptores gustativos junto con un relleno de células de sostén. Bueno, a través del poro gustativo, las sustancias disueltas en la saliva van a entrar en contacto con las células receptoras. Se van a apreciar lo que son cuatro tipos de células. Tenemos las células tipo 1, que van a ser delgadas y densas, con una función de soporte. Las tipo 2, que van a ser claras y finas, que van a tener pequeñas vellosidades en un extremo apical. Y las tipo 3, que van a ser similares a la tipo 1 y a la tipo 2, pero con vesículas sinápticas en el área central. Eh, Unas van a tener contenido acetilcolina como neurotransmisor y otras van a almacenar catecolaminas. Las células tipo 2 y tipo 3 van a ser las encargadas de la transmisión sensorial, mientras que las de tipo 3 van a establecer sinapsis con las fibras nerviosas. Bueno, y tenemos otro tipo de células que son las células de tipo 4 que van a ser consideradas como unas células progenitoras.
Los principales neurotransmisores de esta dentro de esta vía vamos a tener la serotonina, el glutamato y la acetilcolina. En la lengua estos botones gustativos se van a agrupar y van a formar lo que son papilas con distintos tipos. Dentro de estos tipos tenemos a lo que son las papilas filiformes, fungiformes, foliadas y caliciformes. Las papilas caliciformes van a ser las papilas de mayor tamaño, son las más especializadas y se van a localizar en la parte posterior de la lengua y estas papilas van a formar lo que es la bilingual. Van a ser variable en cada individuo el número de estas, ya que tenemos que en algunos individuos van a presentar 7 y en algunos otros pueden presentar hasta 12. El número de botones gustativos va a depender de la edad. Esto porque se van a presentar lo que son alrededor de 270 en el recién nacido y va a ir descendiendo conforme la edad a aproximadamente 100, 120 en individuos que son mayores de 75 años. Bueno, pasando a otro tipo de papilas, tenemos a las papilas foliadas que van a organizarse en pliegues paralelos dispuestos verticalmente en los bordes laterales de la lengua y por delante del pilar amigdalino anterior, y también varían con la edad. También tenemos a otro tipo de papilas que son las papilas fungiformes, y estas se van a distribuir en lo que es la punta de la lengua y los bordes laterales. Estas papilas van a constar de lo que son 3 a 12 botones gustativos. También pasando a las últimas tenemos a las papilas de tipo filiformes, que van a ser formaciones cónicas que cubren lo que es aproximadamente los 2/3 anteriores del dorso de la lengua, y estas generalmente no van a contener botones gustativos. Las células gustativas no son de origen nervioso como lo es los receptores en la mucosa pituitaria del nervio olfativo. Como ya lo mencionamos, es que están relacionadas íntimamente, pero a diferencia de este receptor olfativo, estas células gustativas no van a ser de origen nervioso, ya que estas van a ser de origen epitelial, y esto quiere decir que van a estar sometidas a un continuo recambio celular de unos 10 días de duración. Ahora, se han identificado al menos lo que son 13 posibles receptores distintos en cada célula gustativa. Tenemos receptores de sodio, receptores de potasio, receptores de cloruro, de adenosina, de inosina, del sabor dulce, del sabor amargo, de glutamato y de hidrogeniones. Estos receptores se han agrupado para hacerlo más práctico, para denominar a algo que se llaman sensaciones primarias del gusto. Estas van a ser 4: agrio, salado, dulce y amargo. Algunas otras literaturas mencionan un sabor llamado umami, que va a ser un sabor característico de la carne, el pescado, y algunos autores mencionan otra quinta sensación primaria, que es el sabor umami. Va a haber gran cantidad de sabores distintos, y estos sabores van a depender de la combinación de los 4 receptores, de los 4 sabores primarios. Como ya lo mencionamos, la interrelación con el olfato va a ser decisiva para la interpretación final de estos sabores, ¿no? Antes se establecía una distribución topográfica de lo que son los sabores de la lengua, como la punta que es más sensible al dulce, los bordes o los laterales que lo son a lo salado y también al ácido, y el sabor amargo, que se va a detectar principalmente en el tercio posterior de la lengua. Tradicionalmente se establecen así, pero se ha comprobado que las regiones de la punta, por ejemplo de la punta de la lengua, también van a tener la capacidad de detectar otro tipo de sabores. Cada botón va a responder solo a uno de los 4 sabores primarios cuando la concentración de la sustancia es baja, mientras que este mismo botón también es capaz de estimularse de 2 a 3
e incluso hasta 4 sabores primarios si la concentración de esta sustancia es alta. Bueno, la aplicación de una sustancia estimulante va a provocar una pérdida del potencial de membrana. Entonces la célula gustativa va a caer en lo que es una despolarización y la disminución del potencial de membrana va a ser proporcional a lo que es la concentración de la sustancia estimulante. El sabor salado se debe a sales ionizadas y los principales canales implicados van a ser los canales de sodio. El sabor agrio tenemos que va a estar constituido por ácidos y va a depender de la concentración de los hidrogeniones. El sabor dulce va a ser producido casi la mayoría de las ocasiones por lo que son compuestos orgánicos como azúcares, glicoles, alcoholes, aminas, ésteres y aldehídos. Bueno, estas señales del sabor dulce va a estar mediada por receptores y canales que van a estar ligados a la proteína G y a la vía del AMP cíclico. Como resultado final tenemos la modificación del grado de apertura de estos canales de potasio y entonces la acumulación de cargas positivas intracelulares y la despolarización de dicha membrana. El sabor amargo es parecido al dulce y va a estar producido en su totalidad o casi en su totalidad por sustancias orgánicas en vez de agentes químicos. Los alcaloides y las sustancias orgánicas de cadena larga que van a contener nitrógeno. Entonces, cualquiera que sea la estimulación celular, el resultado es la acumulación de calcio en la hendidura sináptica. Esta acumulación de calcio en la hendidura sináptica va a provocar lo que es la exocitosis del neurotransmisor encargado en la membrana y entonces va a dar lugar a lo que es la producción del potencial de acción neuronal y el consecuente recorrido de este potencial de acción hasta vías sensitivas superiores. Entonces, las sensaciones gustativas tenemos que son sensaciones que se van a adaptar con rapidez porque estudios han comprobado que aproximadamente tras un minuto de esta estimulación continua esta adaptación que se va a dar va a ser casi completa. Entonces, con esto terminaríamos parte de lo que es el sentido del gusto, pero ahora nos faltaría lo que son las vías nerviosas y los centros gustativos. Cómo de llegar de ese receptor gustativo terminamos en lo que es la corteza sensitiva. Bueno, la sensibilidad gustativa va a estar vinculada con los 3 pares craneales que son el 7, el 9 y el 10, el facial, glosofaringeo y el neumogástrico. Bueno, el nervio trigémino también va a estar encargado de la sensibilidad, pero no de la sensibilidad gustativa. Va a recoger lo que son informaciones que son relacionadas al tacto, la temperatura y la presión de la mucosa bucal. Bueno, las aferencias gustativas van a llegar entonces a los ganglios geniculado, petroso, inferior y plexiforme y van a seguir su camino hacia lo que es el tronco encefálico. Entonces, siguen su camino hacia el tronco encefálico y van a hacer sinapsis en el tracto solitario del bulbo raquídeo. Y entonces desde aquí van a partir ramas nerviosas hacia el hipotálamo lateral y la amígdala y, bueno, el tálamo. Desde el tálamo entonces se van a mandar neuronas de tercer orden hasta la corteza parietal y es así como vamos a poder interpretar estas sensaciones gustativas en la corteza parietal. Y bueno, al final, ¿qué vamos a obtener de esta interpretación del gusto? Pues vamos a obtener lo que es la preferencia gustativa y el control de la dieta. Bueno, la preferencia gustativa se va a entender como la elección de ciertos alimentos frente a otros para controlar el tipo de dieta ingerida. También nos va a ayudar para la capacidad de la elección del alimento hacia necesidades propias del individuo. Y bueno, se piensa que el mecanismo de preferencia gustativa se va a encontrar a nivel central. El desarrollo de esta conducta
Tiene una implicación crucial lo que son las interconexiones existentes con el complejo amigdalino y va a ser considerado como una estructura multisensorial que va a estar implicada en los procesos generales de memorización y acondicionamiento, es decir, que tiene que ver mucho lo que es el sistema límbico también al poder relacionar estas interpretaciones a nivel central. Ok, bueno, también nos sirve como defensa ante agentes externos que pueden ser dañinos hacia el organismo debido sobre todo al sabor amargo que pues nos hace rechazar la comida, y esto tiene una función protectora porque muchas toxinas van a ser que son mortales, son alcaloides y van a producir un sabor amargo intenso. Y es así como terminamos esta presentación de la fisiología del gusto.